Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. La emisión de hoy se titula Buen Gobierno y Confianza Institucional. Y para hablar de ello, tenemos como invitada a la doctora Esther del Campo García, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España. Actualmente es catedrática de universidad del área de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense, donde también es decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. La doctora Esther del Campo fue directora del Instituto Complutense de Estudios Latinoamericanos y desde el 2020 es vocal de la Junta Electoral Central de España. La doctora del Campo es autora de numerosas publicaciones, 120, sobre política comparada centrada en el análisis institucional de las democracias. Esther, es un honor tenerte en el programa. Gracias por haber aceptado. Muchísimas gracias, Anselmo. Es un placer conversar contigo y espero que la conversación les guste, ¿no? a nuestros escuchantes esta Estoy, tarde. estoy seguro que sí, Esther, y como sé que tienes un tiempo muy limitado y el tiempo también aquí corre muy pronto, vamos a iniciar nuestra conversación. Esther, el tema que nos convoca no es nuevo y ha sido abordado desde distintas posturas teóricas. Incluso se ha sustituido el término buen gobierno por gobernanza. En tu opinión, ¿qué debemos entender por buen gobierno y sobre todo, qué elementos debe de contemplar un buen gobierno? Te escuchamos, Esther. Muchas gracias. Bueno, yo quiero comenzar un poco casi haciendo, diríamos, una descripción de cómo llegué a trabajar en el tema, porque me parece que es sintomático un poco de las conclusiones que alcancé después, ¿no? Y que están todas recogidas, como dices tú, en este artículo, ¿no? De buen gobierno y confianza institucional. Fíjate que esta era una asignatura, y esto me parece importante, que nosotros introducimos en el máster de Gobierno y Administración Pública, y era una asignatura, porque claro, si lo hubiéramos enfocado simplemente como el buen gobierno de cara a la administración pública y a las políticas públicas, hubiera tenido para mí una perspectiva un poco reduccionista. Y sin embargo, cuando diseñé la asignatura, y lo hice con un catedrático de teoría política que tú conocerás, que era Javier Roy, en ese momento, pues nosotros pensamos que tenía que haber una parte también muy importante de teoría política. Por eso, diríamos, nosotros nos planteamos el estudio sobre el buen gobierno con una dimensión normativa, es decir, con un deber ser que de alguna manera orientara nuestra investigación, y por eso incluso recurríamos a los clásicos, ¿no? Para intentar entender cómo en la Grecia clásica, especialmente por donde nosotros empezábamos, en la democracia ateniense, el buen gobierno estaba relacionado con algunas cuestiones que se han ido perdiendo en la época más contemporánea. Por ejemplo, estaba relacionado con la justicia. Es decir, un buen gobierno tenía que garantizar, de acuerdo, la justicia, pero estaba de alguna manera también relacionado con el respeto a la legalidad vigente, el respeto a la nomoi. Es decir, por eso digo que esto es importante, porque en el fondo el respeto a la justicia, el respeto a las reglas, de alguna manera es algo que encontramos de manera con carácter normativo y que nos va acompañando en todo ese proceso histórico de cómo se va conformando el buen gobierno. Claro, en realidad el debate teórico sobre el buen gobierno tiene mucho que ver con el propio debate incluso sobre el objeto de la ciencia política. Es decir, qué estudiamos y qué entendemos, ¿no? Por ese objeto, la política, el Estado, es decir, el bien común. Podemos dar muchas respuestas a esa, diríamos, objeto, y el buen gobierno puede ser una de ellas. Ahora bien, este buen gobierno yo solo me lo planteo si está de alguna manera relacionado con ese desarrollo de la democracia representativa liberal. Es decir, el buen gobierno tiene mucho que ver con el desarrollo de esas instituciones políticas
que van a permitir pues garantizar determinados derechos, pero que también van a permitir el desarrollo de esos derechos a través de políticas públicas. Entonces, yo consideraría que ese buen gobierno se va desarrollando en la edad más contemporánea en torno a combinar esas dos dimensiones, una dimensión más normativa que tiene que ver con lo que nosotros entendemos y hemos venido entendiendo históricamente sobre el buen gobierno, y una dimensión más instrumental que tiene que ver cómo el gobierno responde a las demandas y a las necesidades de la ciudadanía. Planteabas muy bien, Anselmo, que es verdad que tenemos incluso un problema conceptual. Si tú recuerdas, y esto es gracioso porque en el fondo para los escuchantes mexicanos les sonará, nosotros teníamos como invitado en el Instituto Ortega, era uno de los profesores de la materia, a Luis Fernando Aguilar Villanueva, que él trabajaba, ¿de acuerdo? Yo recuerdo que el profesor Aguilar nos decía, bueno, estoy intentando desarrollar toda una teoría de la administración, toda una teoría, una nueva teoría del gobierno. Y recuerdo que nos vino con los primeros apuntes de los que después fue su libro de Gobernanza y Gestión Pública, que de alguna manera compartía con los profesores y con los estudiantes. Y claro, en esa gobernanza y gestión pública, la primera consideración que él nos hacía y que creo que tenemos que tener muy claro es que el propio concepto es bastante polisémico y luego en su tradición, en su traducción, sobre todo al inglés, pues no es exactamente lo mismo que nosotros podemos entender de acuerdo en español. En ese sentido, claro, esa traducción de buen gobierno como buena gobernanza, good governance, o incluso gobernabilidad, como se traduce, es una traducción que deja fuera algunos de los elementos que nosotros íbamos recogiendo históricamente, ¿no? Que tenía que tener ese buen gobierno. Entonces, por decirlo así, creo que nuestra posición sobre el buen gobierno, sobre esa good governance, está muy centrada en algunos aspectos, diríamos, más instrumentales, y a mí me parece que deberíamos recoger en nuestra reflexión algunos aspectos más normativos. No quiero complejizarlo un poco más porque sé que luego quieres que conversemos un poco de esos tres pilares, ¿no?, de la gobernanza. Pero ese sería un poco el modelo, ¿no? Es decir, necesitamos para que haya un buen gobierno que haya algunas cuestiones fundamentales que de alguna manera recojan esos derechos básicos que tenemos tanto a nivel individual como a nivel colectivo y que sean garantizados, es decir, por ese Estado de Derecho. Y necesitamos también que haya algún tipo de efectividad de las políticas, es decir, lo que nosotros llamamos el desempeño, porque si no, efectivamente, los gobiernos tampoco terminan. A veces no rinden cuentas, a veces no son responsables de lo que hacen. Es decir, es bastante complicado, pero conversemos. Justo, Esther, si entendí bien, entonces, este, esta concepción de gobernanza hace referencia más bien a la eficacia y eficiencia en el actual de las instituciones gubernamentales. Esto es, eh, nos lleva a que es un gobierno que representa y atiende las demandas de la sociedad y en ese sentido es donde vinculas tú la confianza con el buen gobierno. A ver, em, fíjate que hay una tercera palabra que a veces en inglés se traduce por gobernanza, que es gobernabilidad. Entonces, a veces tenemos una cierta confusión, buen gobierno, gobernabilidad, gobernanza. Quiero empezar por gobernabilidad porque me parece que es más útil. Yo siempre digo que la gobernabilidad es una casa que tiene dos pilares. Un pilar es la legitimidad y el otro pilar es la eficacia. Entonces, claro, se puede ser eficaz y se debe ser eficaz. Ser eficaz es proponer soluciones a los problemas públicos que tenemos. Pero no basta con proponer soluciones, porque tenemos que hacerlo respetando las reglas, tenemos que hacernos respetando la competencia política, partidaria, tenemos que hacerlo respetando los derechos de la ciudadanía. Entonces, eso es la legitimidad. Tú puedes tener gobiernos que sean muy eficaces
pero que tengan poca legitimidad. Y al revés, puedes tener gobiernos que han recibido un apoyo mayoritario en las urnas y tienen una popularidad muy alta y un reconocimiento, yo diría, muy importante por parte de la ciudadanía, pero sin embargo pueden ser ineficaces. Entonces, diríamos, esa casa que es la gobernabilidad precisa de dos pilares muy fuertes que de alguna manera se sostengan entre sí, ¿verdad? La legitimidad y la eficacia. La gobernanza es otra cosa. Y vuelvo de nuevo al origen, si quieres, de la palabra, porque creo que es fundamental para entender que no es exactamente lo mismo que la gobernabilidad. La gobernanza tiene que ver con la hechura de las políticas. Vuelvo a retomar a Aguilar Villanueva. Es decir, tiene que ver con cómo hacemos las políticas. Y por lo tanto tiene que ver con, desde el momento en el que escogemos un problema público y lo vamos a trasladar a la agenda, hasta las decisiones que vamos tomando para poder ir dando respuesta a lo que nos plantean los ciudadanos. Uno puede pensar entonces que la gobernanza está más relacionada, de acuerdo, con el hacer, más que con de alguna manera el reivindicar o el legitimar, ¿no?, las decisiones. Pero creo que ese es un error de los estudios que se han hecho sobre gobernanza, porque tú no puedes simplemente separar ese carácter instrumental de la gobernanza. Imagínate, puede ser muy, muy eficaz, como he dicho antes, pero no tener ningún tipo de legitimidad e intentar imponer tus decisiones públicas por encima de los derechos de los ciudadanos. Eso no es. Por eso fíjate que en muchas ocasiones, y esto complica un poco más el concepto, creo que la gran debilidad de ese buen gobierno, de esa gobernanza, es la metagobernanza, el gobierno de la gobernanza, ¿vale? Por volver de nuevo entonces, ¿cuál es? Por eso en inglés muchas ocasiones, cuando nosotros lo traducimos, ellos hablan de New Democratic Governance, la nueva gobernanza democrática, que en el fondo, ¿qué es lo que están diciendo? Que las decisiones que se toman por parte de las autoridades públicas tienen que de alguna manera buscar también y perseguir esos valores democráticos que están presentes en nuestras sociedades, que son sociedades plurales, que son sociedades participativas, que son sociedades que deberían ser sociedades más igualitarias, ¿no?, que busquen esa equidad que suponía el buen gobierno. Entonces, creo que esa es una de las cuestiones, fíjate que en el fondo, y me adelanto un poco a una cuestión que nosotros nos habíamos planteado, la gobernabilidad puede no ser democrática. Yo puedo ser muy eficaz, pero no ser democrático. ¿Cuántas dictaduras históricamente, sobre todo si todos recordáis el caso de Chile durante la dictadura de Pinochet? Chile creció por encima de un 7% en algún momento en la década de los años 80. Pero claro, que tú tuvieras algún tipo de respuesta no implica que esa respuesta fuera democrática, sino que tenías que de alguna manera combinar, ¿de acuerdo?, la eficacia con la legitimidad y con el respeto a determinados valores. Claro. También, y esto es importante, la gobernanza, a mi juicio, el problema en muchas ocasiones, sobre todo cuando uno analiza lo que nos dicen los organismos internacionales, que son los que empiezan a hablar de gobernanza, el Banco Mundial, la OCDE, es decir, el Banco Interamericano de Desarrollo, el problema de nuevo ahí es que separan la gobernanza de la democracia. Y creo que es un error. Es decir, creo que están indisolublemente unidas o deben estarlo. Porque si no, efectivamente tenemos un problema, ¿de acuerdo?, que afecta a las bases de nuestros sistemas políticos democráticos. Perdón, que me enrollo. No, está muy bien porque así quedó más esclarecido esta confusión terminológica y de manera implícita has comentado algunos de los elementos del buen gobierno, la legalidad, supongo que estás hablando de un Estado de Derecho, y Eso es. hablaste de la legitimidad. ¿Qué otros elementos contemplan a este buen gobierno? Bueno, hay algunas cuestiones que se van sumando que tienen que ver, por ejemplo, con los mecanismos de rendición de cuentas. Es decir, los controles. Fíjate que cuando en los años 90 Guillermo O'Donnell nos habla sobre la accountability y la rendición de cuentas,
O antes estábamos hablando sobre Andrea Setzler, que también trabaja sobre la rendición de cuentas. Hago un paréntesis, recomiendo un textito chiquitito que según no se podía descargar de Andreas, que pone qué es la rendición de cuentas, que es un texto muy pequeñito que ustedes pueden conseguir en Internet. En el fondo, la rendición de cuentas lo que establece son mecanismos de control para que aquellos que toman las decisiones públicas o están en los gobiernos, liderando esos gobiernos, pues tengan unos controles que estamos hablando que pueden ser, hay controles políticos, hay controles económicos, hay controles burocráticos. Entonces, hay controles horizontales, ¿de acuerdo?, entre los diferentes poderes del Estado, y hay controles verticales que tienen que ver fundamentalmente con los que nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos establecer con respecto a la ciudadanía. Entonces, yo creo que el tema legitimidad, respeto al Estado de Derecho, lógicamente, y salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales de las personas, rendición de cuentas y de nuevo lo que en inglés es responsiveness, que es más difícil de traducir, pero que sería algo así como la capacidad de dar respuesta a lo que los ciudadanos esperan de nosotros cuando estamos administrando lo público, ¿no? Entonces creo que esas serían al menos como mínimos fundamentales para que el sistema pudiera funcionar. Y qué interesante que nos recomiendas este texto de Andreas Scheller para que nos recordemos y el público que nos ve eh, encuentre la lógica de esta rendición de cuentas, que no solamente es transparentar, sino informar y argumentar las tres, el triángulo de la rendición de cuentas. Esther, aprovechando tu experiencia que tienes investigando a los sistemas políticos de América Latina, quiero hacerte una pregunta. Eh, ¿Cómo aumentar la legitimidad, la confianza y el consenso en sociedades polarizadas y desiguales económicamente? Bueno, esta es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón porque fíjate que hoy estaba terminando un capítulo que no he terminado. Ahora, en cuanto cerremos la conexión, tengo que seguir escribiendo. Y estaba intentando vincular las protestas sociales que se empiezan a producir en la región a partir del año 2014, pero que sobre todo pueblan el 2019, el 2020, eh, bueno, el 2020 menos, porque realmente la pandemia de alguna manera viene a reducir esa movilización, eh, con la cuestión de la falta de confianza, con la cuestión, de acuerdo, de la desigualdad. Es decir, no te sabría decir cuál es más importante. Creo que la desigualdad es una cuestión estructural que impacta de manera muy dura sobre nuestras democracias, porque hace que efectivamente la creencia, ¿no?, la percepción que pueden tener los ciudadanos sobre hasta qué punto las capacidades estatales, es decir, los gobiernos, van a ser capaces de trabajar por todos y cada uno, pues se reduce muchísimo, pero muchísimo. Como te digo, como estaba escribiendo, estaba repasando los datos del informe del Latinobarómetro del 2023 y la verdad es que es tremendo. Y del 2021 es tremendo porque uno se da cuenta de que muchísimos ciudadanos responden a la pregunta diciendo que el gobierno solo trabaja por unos pocos, Mm. que ellos no se sienten incluidos. Entonces, claro, esa falta de inclusión, esa falta de igualdad, es un problema fundamental, a mi juicio. Y vuelvo a enfatizar que no es solamente la distribución de ingresos, sino que también es, diríamos, la frustración de expectativas, ¿no? Esos ciudadanos que experimentaron durante el boom de las commodities un crecimiento, yo le llamo una especie de una movilidad aspiracional, ascendente, que se consideraron ya clase media, que venían de situaciones pues de pobreza o amplios sectores populares y que de repente la crisis de nuevo les vuelve a afectar profundamente. Entonces son segmentos, estratos muy vulnerables, Mm. que se sienten muy desafectos con la política, porque claro, la política no le está dando respuesta a sus necesidades, ¿verdad? Entonces, fíjate que en el fondo, y yo siempre digo, y como has dicho, trabajo en temas electorales ahora también, es decir, estoy en una organización,
en un órgano autónomo, ¿de acuerdo?, que es el encargado de supervisar el funcionamiento de las elecciones. Además, estamos en una especie de vorágine electoral. Tenemos en los próximos meses elecciones europeas, elecciones en el País Vasco, elecciones en Cataluña, y es muy interesante porque uno se da cuenta, yo les planteo, pero si tú vas a las encuestas y les preguntas a los ciudadanos hasta qué punto creen en los resultados de las elecciones, las encuestas te dicen que creen muy poco. O sea, realmente eso está implicando de alguna manera una gran desafección, apatía y yo te diría incluso rabia y algo más, resentimiento social. Entonces, a ver, por decirlo así, creo que nos encontramos en un momento donde esta combinación de factores políticos y de factores, de acuerdo, de socioeconómicos, como la desigualdad, está, diríamos, afectando la raíz de nuestras democracias. Y eso genera protestas y genera bronca y genera polarización, fundamentalmente. Esther, esto que comentas tiene algo que ver, bueno, uno de los signos de nuestro tiempo es y tú lo has comentado, la pérdida del sentido de lo comunitario. La pregunta entonces sería, ¿cómo recuperar ese sentido de comunidad, ese proyecto común que cohesionaba a nuestras sociedades? ¿Cómo recuperarlo en tu opinión? Bueno, fíjate, yo creo que hay que poner, a ver, en el fondo tenemos que conversar, porque podemos estar en posiciones distintas, pero tenemos que alcanzar determinado momento en el que a través del diálogo podamos argumentar y ponernos de acuerdo en unos mínimos o en algo más que unos mínimos, ¿no? Para poder sobrevivir como sociedades. Creo que el individualismo extremo al que nos han conducido determinado tipo de reformas, pero también un poco la incapacidad de nuestros dirigentes políticos y de nuestros gobiernos está también socavando esas bases democráticas de manera importante. Entonces es decir, creo que tenemos que romper esas barreras que nosotros tenemos, que tienen mucho que ver también ahora mismo con nuestra actividad en las redes sociales. Es decir, con quién nos comunicamos, sobre qué nos comunicamos, a quiénes creemos. Es decir, yo no sé, pero entiendo que a todos nos pasa que en muchas ocasiones cuando uno recibe cierta información, tiene sus dudas sobre esa información es veraz o está asistiendo a una fake news que pretende de alguna manera contaminar todo, diríamos, la información de la que uno dispone. Entonces creo que hay mucha tarea en muchas direcciones. Es decir, mucha tarea que tiene que ver, por ejemplo, con el papel de las organizaciones para generar esos espacios de consenso y de diálogo, que tiene que ver, lógicamente, con una, yo diría, reformulación profunda de los partidos políticos, ¿de acuerdo? Y de los movimientos políticos, porque, claro, son poco creíbles en la actualidad. Además, bueno, los viejos partidos se mantienen porque tienen estructuras, pero los nuevos partidos, la nueva política en España está por desaparecer. Esta riada se la va a llevar por delante prácticamente. Entonces, realmente no se ha producido un cambio significativo de la política. En el fondo, y lo conversabas antes cuando me decías voy a entrevistar a Inerarity, en el fondo eso es lo que está planteando, de acuerdo, el profesor Inerarity cuando habla efectivamente de una sociedad muy fragmentada, profundamente polarizada, profundamente individualizada, individualista, que no es capaz de poner en común. Hay que reconstruir la esfera pública, pero hay que ser conscientes de que eso no se hace ni de la noche a la mañana, ni se hace sin coste. Es decir, creo que la sociedad tiene que también darse cuenta de que hay determinados, diríamos, costes que hay que afrontar si queremos efectivamente volver a reconstruir nuestra esfera pública y hacerlo de una manera más compartida. Si no, nos encontramos en una política de bandos, es decir, de bandos. Mira, un libro que recomiendo es un libro sobre la política española, pero me gustó mucho el título porque se llama Democracia de trincheras, como si estuviéramos efectivamente en diferentes trincheras, unos frente a otros, ¿de acuerdo? Y no fuéramos capaces, de alguna manera, de poner en común nada.
Entonces, esa es una buena cosa, ¿no? Desarrollar esos mecanismos de diálogo social, de diálogo económico y de diálogo político. Y ahí hay muchos actores que deben jugar un papel. Y no quiero olvidarme del papel que deben jugar los medios de comunicación, ¿no? Que en muchas ocasiones son medios de parte. Están de una parte y por lo tanto toda la información que nos dan está profundamente, pues yo te diría, orientada, no quiero decir manipulada, aunque también, ¿no? Orientada para salvaguardar determinado tipo de posición política. Claro, ya lo acabas de decir, pero quiero que quede más claro, Esther, ¿qué tipo de oposición política es necesaria para un buen gobierno? Bueno, yo como me conoces, Anselmo, soy muy clara. Hay un libro clásico también de Lee sobre la oposición en las democracias occidentales. Y fíjate que esto es muy interesante, cada vez se trabaja menos. Yo a mis estudiantes en muchas ocasiones se lo digo, pero ¿por qué no trabajamos el papel de las oposiciones? Y nadie quiere ser oposición. O sea, es sorprendente. Es decir, en el fondo, ser oposición significa aceptar la victoria del otro. Y por lo tanto, en muchas ocasiones, esto genera, en ese contexto de polarización ideológica, pero también de polarización afectiva, un enfrentamiento permanente y recurrente. Nosotros hemos asistido esta semana, por ejemplo, en el Congreso Español, a una bronca política que creo que ha superado todos los estándares de educación y toda, diríamos, la capacidad que tiene la ciudadanía española de soportar, ¿de acuerdo? Yo te diría un contexto de confrontación brutal. Bueno, pues clarísimamente la oposición también tiene que ser democrática. Es decir, los valores democráticos deben impresionar tanto a unos como a otros. Y significa el reconocimiento, y significa el establecer, ¿de acuerdo?, planes y programas que de alguna manera pues se opongan en ese proceso constructivo de la política, ¿no?, frente a los otros planes, y que seamos capaces de acordar, que seamos capaces de consensuar, que seamos capaces de disentir, porque eso también es la política, pero siempre dentro de unas reglas de juego. Cuando ni siquiera se respetan las reglas de juego, nos encontramos ya en los márgenes de la política, y eso no es la democracia. Por lo tanto, también se diluye el papel de la oposición. La oposición, creo, claro, lógicamente hay oposiciones de distintos signos, oposiciones que tienen proyectos estatales y oposiciones que en realidad representan intereses mucho más minoritarios y que por lo tanto están en un juego de toma y daca, ¿no? Yo te doy esto, tú me das esto a cambio. Pero claro, cuando uno está pensando en proyectos políticos nacionales que de alguna manera deben responder a las necesidades de todas y todos los ciudadanos, ahí el papel de la oposición yo te diría que es casi más importante que el papel del gobierno, porque en el fondo, ¿de acuerdo? Nuestro sistema debe garantizar que haya, diríamos, recambio en las élites políticas. Y para eso contar con una oposición democrática que sea capaz de competir siguiendo las reglas es fundamental. Pero lo digo por todos los partidos de todos los signos políticos. O sea, creo que la experiencia realmente hace que nos encontremos, ¿no?, con una especie de sistema muy blando que no soporta ese tipo de confrontación. Finalmente, esté regresando al tema original del buen gobierno. En tu opinión, ¿cuáles son los desafíos actuales que enfrentan las instituciones gubernamentales para mantener o mejorar la confianza ciudadana? Bueno, fíjate, por comentar otras cosas que quizás, porque hemos hablado ya de la legitimidad y hemos hablado de dar respuesta, pero fíjate, por ejemplo, el tema de la transparencia o el acceso a la información, que es una cuestión fundamental, ¿no? Claro que hay que dar información, pero no solamente hay que dar información, hay que darla de manera que sea comprensible para el conjunto de la ciudadanía. Nos pasa a todos. Vemos información en las páginas web y tú dices, bueno, pero ¿y esto qué significa? Porque realmente es muy difícil la comprensión de esta información. Entonces creo que eso es otro de los elementos fundamentales. Es verdad que estamos en este momento, ¿no?,
en un momento, yo no sé si de transición o de fin de un ciclo o de comienzo de otro, no lo sé, porque es muy difícil cuando estamos mirando la realidad de manera tan cercana, pues de ver efectivamente los procesos de largo recorrido. Pero claro que se están produciendo cambios muy importantes, cambios que tienen que ver, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que tienen que ver, por ejemplo, con las transformaciones que eso va a producir en las administraciones públicas, en las decisiones públicas, en los gobiernos, en la propia ciudadanía. Cambios que tienen que ver un poco con las aspiraciones y los horizontes que tiene la ciudadanía, especialmente los más jóvenes. Fíjate que antes hablábamos, por ejemplo, de esa falta de credibilidad o de esa desafección o de esa apatía, pues eso es extremadamente preocupante entre los más jóvenes. Hay cambios que también nos obligan a pensar que estamos en un contexto en que la gente anda en busca. Había una obra de teatro aquí que era 6 personajes en busca de autor. Bueno, estamos en busca de un autor. Es decir, porque realmente no sabemos, ¿no? Cómo orientar diríamos, nuestra vida. En ese sentido, fíjate la capacidad de seducción que tienen estos movimientos de la ultraderecha, ¿verdad? Que de repente despiertan emociones, porque fundamentalmente estamos en una etapa donde la política es sobre todo emocional. En muchas ocasiones el ciudadano no quiere la verdad, el ciudadano quiere que le despiertes la emoción. Entonces, claro, hay que jugar también a eso. Es decir, el gobierno de turno tiene que jugar, diríamos, a la política tradicional de incrementar la legitimidad, de tomar buenas decisiones, de respetar las normas, de respetar a los otros, pero también tiene que jugar a esas nuevas demandas que tienen los ciudadanos, que son más identitarias, que son más diversas. La pluralidad de repente ha arrasado con todo. Es decir, si te das cuenta, estamos en procesos de gran individuación, ¿no? De individualismo exacerbado, pero por otra parte, estamos todos intentando diferenciarnos los unos de los otros e intentando de alguna manera reducir todo aquello que compartimos. Y compartimos muchas cosas. Entonces, bueno, quizás en última instancia, por no seguir enrollándome, creo que tiene que ver efectivamente con esa idea de encontremos el mínimo común denominador. ¿De acuerdo? Encontremos aquello que de alguna manera nos sirva de punto de partida para construir, diríamos, esas bases sociales de la democracia. Tú mencionaste el tema, Esther, y no puedo dejar pasar esta oportunidad para preguntarte. En tu opinión, ¿cómo ha afectado la tecnología a la política y específicamente en esta relación ciudadano-gobierno? Bueno, por una parte, yo soy optimista en el sentido de que creo que la tecnología, el Big Data, por ejemplo, permite de alguna forma afrontar las decisiones públicas con mucha más información, con diríamos, un horizonte mucho más grande y por lo tanto, en teoría, nuestras decisiones, al menos técnicamente, serían más correctas, ¿no? Nosotros ahora podemos ver el impacto que tienen determinadas políticas, podemos ver dónde han estado los errores de gestión. Es decir, en ese caso yo creo que es algo positivo. Lo que pasa es que también es cierto que quizás hay falta una reflexión, si quieres más, de nuevo, valorativa sobre hasta qué punto diríamos, inteligencia artificial, por ejemplo, o ese Big Data puede suplantar algunos acuerdos básicos que nosotros como sociedades hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. Entonces ahí es donde creo que está el problema. Es decir, en la medida en que nosotros tenemos que poner los límites a esa tecnología y tenemos que orientar con nuestros valores, nuestros derechos, nuestras, diríamos, deseos, cuáles van a ser las políticas o las decisiones en las que van a participar, ¿no? Esos nuevos instrumentos. Por lo tanto, siempre pienso en ellos como instrumento y no pienso en ellos como el corazón de la política o el corazón de las políticas. Eso tiene que seguir siendo, de alguna manera, de los gobiernos, ¿no? Ya. Sí. Sí, no, Esther, di. No, porque ahora estaba pensando que si quieres, de las
características del mundo más moderno, del mundo en el que vivimos, es pensar que los gobiernos de turno son todos unos incompetentes y que solamente trabajan para sí. A ver, yo creo que eso también es un error y que también nosotros como ciudadanos tenemos que ser conscientes de que no todos nuestros gobernantes son unos corruptos, de que no todos nuestros gobernantes están ahí para mejorar su situación particular, sino que hay una vocación de servicio público. Una vocación de servicio público que encontramos en los políticos, pero que sobre todo vamos a encontrar en la gente que trabaja para lo público en nuestras administraciones. Porque en muchas ocasiones no tienen salarios muy bien retribuidos, ni tienen promociones, ni tienen, diríamos, privilegios. Entonces ahí hay una vocación de servicio público que nosotros también a veces no somos capaces de reconocer. Y creo que hay que mostrar también por parte de la ciudadanía una cierta grandiosidad, ¿no? Es decir, hay que de alguna manera también intentar equiparar las cosas y no ver solo lo negativo y intentar ver que hay cosas positivas que también se han ido desarrollando, ¿no? Como siempre, te adelantas a mis inquietudes, Esther. Te iba a comentar que para finalizar, ¿qué reflexión podrías dejarnos para los docentes, formadores de docentes que nos van a ver en relación a cuál sería la responsabilidad del ciudadano frente a ese buen gobierno? A ver, yo hablo primero de los docentes, porque como tú sabes, a pesar de los diferentes cargos de gestión, yo siempre me he considerado una profesora. Entonces, creo que es una profesión que además dignifica muchísimo, pero que conlleva una grandísima responsabilidad, porque de alguna manera tú estás explicando a tus estudiantes su forma de ver el mundo. Es decir, tú les estás dando esas gafas que les permiten comprender cómo es un sistema, quiénes toman decisiones, cuáles son los mecanismos de acuerdo que no se pueden sobrepasar, y eso es fundamental. Entonces, en ese sentido, creo que la tarea que realizan los docentes, bueno, pues seguramente yo digo que a veces es ingrata, pero también te digo que es impagable. Es decir, cuando a ti te gusta la profesión, es que no hay una cosa mejor que dar clases, porque aprendes muchísimo también con la gente con la que te relacionas. Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental. ¿Qué podemos explicar nosotros? Creo que desde esa posición de generosidad, de que das y recibes de alguna manera, lo que nosotros podemos explicar es que el sistema, yo creo que funciona en parte, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, fíjate la movilidad social ascendente. Y te cuento un ejemplo mío. Mi padre no tenía estudios y sin embargo, a través de una educación pública, yo llegué a ser catedrática de universidad. Entonces siempre pienso en esos niños y en esas niñas, ¿no? Que a través de la escuela mejoran sus oportunidades para conseguir trabajos. Ahora no estoy llorando, es que tengo los ojos regular y me lloran. Entonces, lo que trato de decirte con esto es que creo que hay una grandísima responsabilidad. Sí, así es, totalmente de acuerdo contigo, Esther. Creo que tenemos uno de los mejores trabajos que podíamos haber tenido y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con la doctora Esther del Campo, doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España, y actualmente decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de esa Ay, universidad. Una vez más, gracias, Esther, y me dio un placer volver a verte. Y hasta la pues próxima muchísimas misión. gracias, Anselmo. Y que no pasen 25 años para que nos volvamos a ver. Seguro que no, Esther. Hasta Un pronto. abrazo para todos los mexicanos y las mexicanas. Chao. Hasta pronto.